Gracia y paz, gracias por ver este video. En esta ocasión estamos analizando el tema de rasgos de un verdadero cristiano. ¿Qué es lo que implica ser un genuino seguidor del Señor, un genuino discípulo del Señor? Y yo quiero iniciar con una frase que es de mi autoría, que nos ayudará a ir trazando el video. No se puede ser cristiano si no eres un discípulo. Y no se puede ser un discípulo sin conocer al Maestro. ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Porque hoy el cristianismo se ha reducido únicamente a etiquetas, a cuestiones si pertenezco a tal o cual iglesia, y se ha olvidado todo lo que implica ser un cristiano en el ámbito del carácter y de la espiritualidad, de los frutos y de las evidencias palpables de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y se ha tergiversado el concepto del cristianismo y se ha reducido únicamente a una etiqueta o a pertenecer a una iglesia. Eso no nos hace cristianos. El hecho de asistir a una iglesia, a una congregación, o abrazar una etiqueta o abrazar una doctrina como tal, no del todo implica que seamos cristianos. Entonces, partiendo de esta frase, no se puede ser cristiano si no eres un discípulo. Y un discípulo obviamente tiene que conocer a su maestro. Y es interesante, mis amados hermanos, porque el Señor Jesucristo, cuando Él comienza su ministerio, empieza predicándole a un pueblo judío que supuestamente conocía de Dios. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo no le empezó a predicar directamente a los griegos o a los gentiles, sino empezó a predicar en un contexto de personas que creían conocer a Dios, personas que conocían la ley, pero no conocían al Dios vivo en un sentido de una máxima intimidad con Él. ¿Por qué? Porque todavía se estaba orquestando el plan de redención que Jesucristo vino a efectuar en la cruz del Calvario. Y cuando Él inicia su ministerio dice las palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17, ahí está este versículo. De igual manera Juan el Bautista, así era su invitación. ¿Por qué cito este versículo? Un cristiano, mis amados hermanos, inicia su cristianismo reconociendo su pecado delante de Dios, reconociendo, así como dice Pablo en Romanos y el salmista, que no hay ni un justo, que nadie se puede ganar el favor de Dios, que a una nos hicimos necios, que a una nos envanecimos. Un cristiano no es una persona buena, no es una persona que le gustó una enseñanza y por abrazarla se hizo cristiano, no. Un cristiano sufrió, en el sentido positivo, una experiencia personal con el Señor. Por eso es que es un discípulo que conoce al Señor. Eso es lo que implica ser un seguidor del Señor. Sufrir, en el sentido positivo, una experiencia personal con Cristo mediante el arrepentimiento y la fe. Es curioso porque el Señor les predicó a personas que conocían a Dios. Se supondría que ellos aceptarían la invitación, pero no fue así. Vemos que pusieron resistencia, mas a los que le recibieron y creyeron en su nombre, a ellos sí, genuinamente, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, un cristiano verdaderamente es un hijo de Dios. Es otra característica o es otra cualidad de un verdadero cristiano. Un cristiano conoce efectivamente a su Señor y a través de sus frutos da evidencia de que lo conoce. Algo muy interesante también aquí es que el evangelista Juan pudo expresar precisamente este acontecimiento del cual les hablo, que es una experiencia personal. Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 13 es lo que nos dice. Por lo tanto, es interesante notar esto, mis amados hermanos, que los que creemos en el Señor Jesucristo y le recibimos como tal, pasamos a ser genuinos hijos de Dios, por lo tanto, genuinos cristianos y conocedores del Señor. Por lo tanto, ya hemos estado aclarando que ser cristiano no es necesariamente tener una etiqueta,
El que tú digas soy cristiano no te garantiza el hecho de ser cristiano. El ser cristiano es precisamente una experiencia personal con Cristo y estar en un continuo arrepentimiento. Tampoco el arrepentimiento no es un acontecimiento pasado, es algo de todos los días. ¿Por qué? Porque hay una convicción de pecadora genuina cuando el Espíritu Santo pasa a morar en ti por medio del arrepentimiento y fe. Hay una convicción de tu pecado, lo cual te lleva a tener una vida genuina. Porque también se ha dado mucho de que tenemos un celo por una etiqueta o por una doctrina, mis amados hermanos, pero eso no necesariamente, les reitero, significa que seamos hijos de Dios o significa que seamos cristianos. Y hoy creo que es igual de importante porque el trasfondo cultural es semejante al que vivió nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le predicó a conocedores de la ley que conocían la Tanaj, que conocían el Pentateuco de manera impresionante. Un fariseo manejaba perfectamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y como el caso de los fariseos que sí creían en los profetas, manejaban toda la Tanaj, todo el Antiguo Testamento lo conocían casi que de memoria. Eran teólogos, conocían la palabra, pero tristemente su corazón estaba alejado de Dios. Y así hay muchos ahora que se dicen cristianos, que están en la verdadera iglesia, que conocen y que hacen y deshacen, pero no da créditos o no garantiza que seas un hijo de Dios. Vean lo que dijo Jesucristo a Nicodemo, un maestro precisamente con esas características. En Juan 3:3 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un genuino cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, una persona que no ha tenido esta experiencia, que es un cambio de corazón, y ahí es donde Dios nos habilita para hacer las buenas obras, no antes. La salvación es fe, salvación, y Dios nos equipa para poder hacer las obras, porque si estamos en delitos y pecados y estamos alejados de Dios, no podemos agradar a Dios a menos que suframos un nuevo nacimiento, como fue lo que le predicó el Señor Jesucristo a Nicodemo, un maestro de la ley. Por lo tanto, un nuevo nacimiento no solo es necesario para poder tener vida eterna, sino para poder ser un verdadero cristiano. Estamos viendo estos rasgos que son necesarios. Ser un cristiano genuino implica ser un hijo de Dios genuino. Ser una persona nacida de nuevo implica obviamente ser un discípulo del Señor y conocer al Señor. Todo esto se está reduciendo a un encuentro personal con el Señor, que se vive o que se otorga mediante el arrepentimiento y la fe, que fue el método evangelístico que usó nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una invitación al pecador a arrepentirse, y es lo mismo que Dios nos invita a través de las predicaciones de hombres piadosos que han salido a predicar el evangelio. Dios nos invita a reconciliarnos con Él, y es ahí cuando le recibimos y nos da la potestad de ser hijos de Dios y de ser un genuino cristiano. Ya hemos derribado esos argumentos. El hacer una etiqueta, o el decir yo estoy en tal o cual denominación, o yo estoy en la iglesia verdadera, o yo hago esto y hago lo otro, no te garantiza ser un cristiano. Recordemos el caso de los fariseos, hombres conocedores de la ley profundamente, conocían la Biblia, conocían la ley, inclusive tradiciones, pero no les daba salvación. Y así es lo que está pasando hoy en día. Hay un mismo trasfondo, gente hinchada de la cabeza de mucho conocimiento, pero no con un corazón rendido al Señor. Un teólogo dijo que el hombre puede pensar en Dios todos los días, pero sin haber meditado un día en Él. Así estaban las personas muchas veces, amados hermanos. Hablamos de Dios, pensamos en Dios, pero no meditamos en Dios. Y es la diferencia de un genuino cristiano. Y también quiero darle 4 rasgos que el gran teólogo Jonathan Edwards nos ha dejado en la historia. Fíjese lo que Jonathan Edwards nos decía de un verdadero cristiano. Número 1, la persona tiene gran respeto y amor por Jesucristo. Es evidente, porque es nuestro Señor, porque es nuestro Creador. Si nosotros decimos ser cristianos, nuestra mayor reverencia es a la persona de Jesucristo. Seguimos a Jesucristo, seguimos su palabra.
Eso es un rasgo de un cristiano. Su mayor devoción es a la persona de Cristo, antes que cualquier otra persona o antes que cualquier otra cosa o situación. Nuestra mayor amor y respeto y devoción es a la persona de Jesús. Es por eso que nos decimos cristianos. Sería lógico que amamos a Jesús por encima de todas las cosas, pero tristemente ahora no es así. Puedes decirte cristiano y al mismo tiempo hacer muchas cosas que Jesús no hacía o que no aprobaba. Por eso es la paradoja que vivimos ahora en el siglo XXI, mis queridos hermanos. Otra segunda cualidad o rasgo de un verdadero cristiano es que la persona salva se ha volteado de las cosas del mundo hacia Jesucristo. Esto es decir, el nuevo nacimiento. Ya tú dejaste las cosas vanas, las cosas pasadas, y ahora caminas en una vida nueva, en una vida en rectitud, una vida en obediencia al Señor. Es donde Dios nos capacita precisamente ahora sí para hacer esas buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Y esas son las características de un cristiano piadoso que da frutos. Tercera característica: la persona salva ama la Biblia con todo su corazón y la lee y hace lo mejor que pueda para obedecerla. Santiago 1:18 nos dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por su palabra de verdad. Su palabra fue la que nos redarguyó, la que nos retó, la que nos invitó a conocer a Cristo. Y porque Juan 1:1 también nos describe que el verbo era Dios. La palabra de Dios en sí es Jesucristo. Por eso tu amor y tu respeto y tu preeminencia está en la Biblia. Amas la Biblia porque es la revelación de Dios y la máxima autoridad. En eso se distingue también una cualidad de un cristiano que ha nacido de nuevo, que ama y respeta la palabra y quiere vivirla, quiere practicarla y quiere también predicarla. Esas son características de un cristiano que ha nacido de nuevo, que ama la Biblia y que ama a su Señor. Cuarta característica: la persona salva ama a los hermanos y hermanas de su congregación y por lo tanto no quiere de alejarse de ellas. Es la cuarta característica que Jonathan Edwards nos dice: el amor de manera vertical. Las otras características son amor vertical, un amor de nosotros hacia el Padre, hacia Jesucristo. Es un amor que se ve en amar a Él, en ponerlo a Él en primer lugar. Y las otras dos cualidades es un amor vertical, nuestra vida en obediencia, amando también nuestro templo y amando a nuestros hermanos. Son características de un cristiano que ha nacido de nuevo y de un genuino seguidor del Señor, que ama a Dios con todo su corazón, ama a la persona de Jesucristo, ama a su iglesia. También el Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Tenemos que recordar, mis amados hermanos, que el cristianismo no se reduce únicamente a conocer mucho, a hablar mucho, a entender mucho. El cristianismo se reduce, mis amados hermanos, en conocer íntimamente a Jesucristo, en tener una devoción tremenda a su persona, en amar a nuestros hermanos, en tener esa misericordia, esa gracia, esos frutos del Espíritu, ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que verdaderamente es un cristiano. Eso es el verdadero cristianismo primitivo, original, porque Jesucristo mismo nos ha dado las claves. Aquí no cité a ningún padre de la iglesia, a ningún pastor, a ningún teólogo. Estoy citando palabras de Jesucristo, el cual es el único que tiene derecho a decirnos cómo vivir la fe que Él nos vino a enseñar. Dios les bendiga y estemos atentos a estos tiempos y vivamos una fe hasta el tope. Compartan este video y sigamos creciendo en comunidad. Dios les bendiga enormemente. Un abrazo en Cristo Jesús.